Primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un nuevo conversatorio, en un nuevo cierre del tema de la semana. Esta semana ha sido muy especial, muy importante. Hemos hablado un poco de Caldas. El martes hablamos de Caldas y el papel que tuvo en las nuevas formas de difusión del conocimiento, producción y difusión del conocimiento. Y bueno, el día de hoy nos encuentran unos invitados muy especiales para hablar de dicho tema. Entonces, bueno, primero, para presentarles, nos acompaña Valentina Sánchez. Cuéntanos un poquito quién eres. No sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Bueno, hola a todas las personas que están aquí conectadas. Gracias por invitarme. Mi nombre es Valentina Sánchez Vélez. Soy estudiante de Historia y de Periodismo y actualmente soy la productora radial de Antropovoces, que es el programa del Semillero de Antropología y Medios que se emite a través de U Rosario Radio. Perfecto, muchísimas gracias. Nos acompaña también Jaime Prada. Buenas tardes. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Algunos de ustedes ya me conocen, soy Jaime Prada, soy profesor de la Universidad del Rosario. Estoy vinculado a la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. He trabajado con publicaciones periódicas, específicamente en la Universidad del Rosario con la revista Desafíos y la revista Territorios. Y adicional a eso, pues soy profesor de diferentes cátedras, principalmente historia y argumentación en la facultad. Muchísimas gracias. A usted. También nos acompaña Angélica Rosero. Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como Iván decía, yo soy Angélica Rosero, estoy en proceso de grado de antropología en la Universidad del Rosario y soy cofundadora de la revista Vago, que más que una revista nos consideramos como un colectivo de estudiantes de antropología, de periodismo, historia, bueno, un poco interdisciplinar desde las ciencias sociales y no, nada, un gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a Oscar Quintero. Buenas tardes, Oscar Quintero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy profesor del Departamento de Sociología de la misma universidad. Fui profesor de la Escuela de Sociología en la Universidad del Rosario en el 2013-2014. Y bueno, soy cofundador de la revista de estudiantes de Sociología Sigma. Más adelante les voy a comentar un poco sobre esta historia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, vamos primero, Nicolás nos va a dar un pequeño resumen de lo que hablamos el martes para ya entrar en la temática del día de hoy. Entonces, Nico. Bueno, Iván, primero que nada, un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, el día martes estuvimos hablando sobre Francisco José de Caldas, el científico payanés que pues estuvo vinculado de varias maneras a la Universidad del Rosario y que particularmente fue uno de los académicos más importantes de su época porque es el primero en fundar una revista o un periódico dedicado exclusivamente a la ciencia en el territorio que hoy pues, conocemos como Colombia. Semanario de Nuevo Reino de Granada, y de ahí para allá empezamos a empezar a ver otros tipos de publicaciones, otros tipos de maneras en que tanto entes del gobierno como científicos han tratado de llevar sus conocimientos a la mayoría de la población colombiana. Listo. Entonces, finalmente, y Dani, por favor, nos pones el fondo y también bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en la sesión de cierre de la semana. Gracias por la invitación, Iván. Buenas tardes a todos. Listo. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Eh, Hoy es un día muy especial, la verdad que pues a nosotros como equipo del museo nos complace tener pues, a los invitados, pero también un poco el tema de las revistas. Aquí en el fondo de la pantalla podemos ver y también de Antropovoces, ¿no? Que es, digamos, de donde viene también representando Valentina.
Entonces, bueno, quisiera comenzar preguntándoles qué tan difícil es publicar y difundir conocimiento hoy en día, a partir de sus experiencias, a partir de dónde trabajan. Quisiera comenzar un poco el debate con esto. Entonces, no sé quién desea hablar primero. Dale, Valentina, si quieres. Bueno, digamos que desde nuestra experiencia, el semillero comenzó en 2017, en el segundo semestre del 2017. Yo estoy desde ese momento con el semillero y desde mi experiencia no es tan difícil porque hemos tenido el apoyo, por ejemplo, del CRAI. El CRAI nos ayudó a sacar ese logo, nos ayudó a montar nuestra página. La Escuela de Ciencias Humanas nos ha apoyado mucho también para vincularnos directamente a la universidad, pues de tal forma que ya tenemos, por ejemplo, nuestra página con el dominio de la universidad. Tenemos a Rosario Radio, que pues ellos finalmente hacen toda la edición de los podcasts y del programa de radio, nos permiten salir en vivo. Entonces, yo diría que no es difícil porque nosotros hemos tenido las herramientas para sacar las cosas sin, digamos, que sufrirla mucho. Hemos aprendido a editar, a hablar, a trabajar en vivo, a trabajar en equipo, pero dado que hemos tenido facilidades como pues una cabina de radio profesional, personas que saben usar, por ejemplo, Illustrator y nos enseñaron a hacer este logo, pues ha sido más bien fácil, entre comillas, porque siempre tiene como un poquito sus dificultades. Angélica, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan difícil es publicar? Ya ahorita en un momentico iremos a profundizar en lo que es cada uno de los proyectos de ustedes, Sí, pero quisiera saber eso, a grandes rasgos, ¿qué tan difícil es publicar? sí. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos más bien una revista autogestionada, entonces digamos que las dificultades han estado un poco mediadas pues por la falta de presupuesto, porque somos estudiantes principalmente, pero justamente por eso buscamos un dominio propio en una página de internet y no es tan complicado, o sea, no es como no es tan complicado publicar, digamos, nuestro propio volumen, nuestras propias estrategias de difusión, sino que siento que lo más complicado es de pronto como la jerarquía que hay dentro de esto, ¿no? Es como la mayoría de editoriales o de revistas son como un poco más exigentes a la hora de exigir ciertos formatos, ciertas trayectorias de las personas que publican, entonces por nuestra parte no es tan complicado, digamos, en ese sentido. Muchas gracias. Digamos, desde la posición, profesor Jaime, pues, de su conocimiento, Valentina y Angélica, así como nosotros los del equipo del museo, pues somos, digamos, hasta ahora estamos terminando nuestras carreras, pero ustedes, Jaime y Oscar, ¿cómo ven qué tan importante, además de la dificultad que nos puedan contar, pero qué tan importante es en realidad publicar? ¿Qué tan necesario es para una persona que está a punto de graduarse, en este caso, de las ciencias sociales o bueno, de cualquier carrera universitaria? ¿Qué tan importante es? Oh, ok, Iván. Bueno, yo en este caso me voy a parar al otro lado de la acera, al otro lado de la calle, por una razón principal y es que me parece admirable y sumamente loable los trabajos que vienen haciendo con la revista Antropos, creo que es. Abagó, perdón, la revista Abagó y con el semillero Antropología y Medios. Am, Mirándolo ya desde una posición, entrando a considerar lo que son los requisitos de forma, la cuestión de los indicadores, los índices de publicación, las reglas para publicar en revistas académicas indexadas nacional e internacionalmente, tiende a ser un poco más difícil desde esa perspectiva. Principalmente porque pues, Colciencias se ha encargado de hacer cada vez más difícil el acceso a los académicos y a los investigadores que están empezando a sembrar sus primeros pinitos en este campo de la investigación. Se ha vuelto un poco más endogámica esta práctica de publicación y eso pues obviamente genera de alguna manera un proceso de relativa exclusión para quienes como ustedes que están a puertas de graduarse puedan o quieran empezar a publicar.
A veces las estrategias son buscar afuera primero para después empezar a tener un renombre adentro aquí en el país y así poquito a poco empezar a tener mucha más acogida o facilidad para que le acepten a uno un artículo. Bueno, muchísimas gracias. Angélica, quería preguntarte, ¿cómo comenzó Abagó? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Bueno, nosotros no fue como de la nada que fue, bueno, creemos una revista o algo así, en realidad fue porque pues muchos teníamos como proyectos afines y objetivos en común. Entonces fue en un encuentro nacional de estudiantes de antropología y de arqueología del 2018, el cual tuvo lugar en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta. Allí varias personas, fuimos los primeros del Rosario que fuimos a un encuentro nacional de antropología. Era como la primera vez y esto ya tenía muchos años de hacerse. Allí surgen un montón de ideas. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer cómo se hace antropología en Colombia desde distintos departamentos, distintas universidades, distintos perfiles, porque fueron muchas personas a este encuentro. Y nace la revista en el segundo semestre del 2018. Primero, como les decíamos, nace como un colectivo, luego dijimos, no, pues unamos todo esto que hemos hecho y todas estas ideas que tenemos en un espacio como lo es la revista. Nuestros objetivos en realidad no eran como vamos a difundir todo nuestro conocimiento, cosas así, o sea, en realidad creo que no es eso, sino más bien legitimar entre nosotros mismos como estudiantes el conocimiento que producimos, ¿sí? O sea, que digamos también vamos un poco en contra de estas jerarquías del conocimiento y estas estructuras tan fuertes que hay dentro de la academia, que es como si no tienes un posgrado o un doctorado, entonces no es válida tu palabra, sino más bien como desde distintas investigaciones y distintos perfiles, experiencias, podemos crear redes de conocimiento para proponer nuevas formas de hacer antropología y nuevas maneras de entrelazar las necesidades actuales con cómo se está haciendo metodológicamente pues nuestras ciencias sociales. Entonces, lo que buscábamos era como generar espacios de reflexión, diálogo, construcción, y justamente Abagó significa en el vocablo muisca lo mejor de la cosecha, y nosotros creemos que todos somos unas semillitas que vamos por ahí y decimos como, bueno, voy a sembrar esto a través de pues mi tiempo, mi quehacer y mis intereses, y es como, bueno, para mí esto es lo mejor que he hecho y pues es meritorio mostrar y visibilizar otras formas de hacer ciencias sociales. Muchísimas gracias. Valentina, también al respecto. Ustedes, bueno, hacen programas radiales. ¿Cómo comenzó, o bueno, desde que tú entraste, cómo comenzó esta forma de difundir conocimiento? Pues a partir de formas diferentes, que es eso, hacer digamos, jugar con los medios audiovisuales, no tanto la escritura, pues, clásica, ¿verdad? Obviamente, ahorita todo, pues, se manda por internet, las revistas, tanto Avago como Sigma, pues, ya tienen sus versiones también virtuales, pero ustedes, esas nuevas formas de difundir los medios audiovisuales, que esto es, pues, muy nuevo para muchas personas, ¿cómo utilizan eso ustedes para difundir el conocimiento? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, digamos que todo el proceso comienza con Diego Garzón, que es el director del Semillero, y es un poquito el hecho de que ahora la mayoría de personas, por no decir que todas, estamos en Internet, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos una cuenta en YouTube, tenemos una cuenta en Spotify. Y esto ha hecho que la información comience a migrar. El hecho de que existen aún, por ejemplo, revistas impresas, pero las mismas revistas, por ejemplo, no sé, Semana ya migró a una aplicación, nos hizo pensar que si bien es muy importante escribir, porque uno en la escritura, digamos que sigue unos patrones de rigurosidad que exige la academia, pues es necesario comenzar a pasar este conocimiento de textos de 80 hojas, 100 hojas, libros enteros, pues podemos pasarlo a podcast de 10 minutos, de 15 minutos, programas de 1 hora, que pues le permita a más personas acercarse a este conocimiento. Entonces, digamos que usted no necesariamente tiene que saber qué es una etnografía, pero si yo le pongo al autor contándole en un audio que él llegó a tal lugar y durante su tesis pues pensaba hacer eso y después pensó en hacer una etnografía
y él pensó esto y esto y esto, pues para usted recibir ese conocimiento es mucho más fácil y es mucho más efectivo. También es pensar que entonces yo, al sentarme, digamos, yo no puedo leer a Orlando Fals Borda sin ponerle atención, porque no voy a entenderlo. En cambio, si yo, por ejemplo, no sé, estoy arreglando mi casa y pongo el podcast en el que yo le cuento que según Orlando Fals Borda, sentir pensar es esto, pues es como que también usted puede hacer el conocimiento mucho más dinámico y puede recibir la información sin, por ejemplo, tener que centrar todo lo que usted está haciendo en leer el texto. Muy interesante. Bueno, ya volveremos entonces más adelantico a este punto. Muchísimas gracias. Jaime, quisiera preguntarle, a partir de lo que ha escuchado de estas tres diferentes experiencias, digamos, ¿cómo ha visto entonces la evolución de los procesos de difundir el conocimiento? A través, pues, de la historia, pues, teniendo en cuenta, ok, los cambios estructurales, la forma en la que se difunden, los medios para ello, pero cómo esto también ha sido, digamos, la evolución en la historia de la academia. ¿Cómo lo ha visto también un poco escuchando estas tres intervenciones? Ok, pues digamos que si uno lo mira en perspectiva histórica, va a notar una serie de procesos de, si se quiere llamar de alguna manera, de exclusión o una serie de dinámicas de poder alrededor de la construcción del conocimiento científico en diferentes campos. Am, Miremos, por ejemplo, los casos de los científicos más reconocidos desde la época de la colonia en adelante y pues ahora, digamos, con mucho más formalidad tras el surgimiento de las universidades y de las instituciones. Obviamente hay una serie de recubrimientos institucionales alrededor de esas formas de desarrollar conocimiento. Digamos que inclinándome un poquitico a esa idea Foucaultiana de que pues, todo conocimiento de alguna forma al desplegarse va a desarrollar una serie de ejercicios de poder. En ese sentido, me parece que ha habido vuelvo y repito la palabra, y creo que es una de las críticas que yo desde mi posición personal tengo. Hay una serie de procesos endogámicos a nivel del desarrollo de conocimiento. En el último tiempo, digamos que gracias al surgimiento de estos medios digitales y a la ampliación de los diferentes dispositivos de enunciación que tenemos a nuestra disposición ahora, se ha dado la posibilidad de abrir las iniciativas que de alguna forma podrían ser subversivas y alternativas para romper y minar un poco con esas formas de conocimiento tan encasilladas y enclaustradas en las instituciones, como esos máximos entes, esos jerarcas, esas casi iglesias del conocimiento, de donde pues si uno no pertenece a esa iglesia y sigue una serie de condiciones, pues va a estar completamente excluido y va a ser un paria académico. Y de ahí digamos que en ese sentido, a medida que han ido evolucionando de alguna forma las instituciones académicas y educativas, también ha evolucionado muchísimo el pensamiento estudiantil. Y en ese sentido, las iniciativas estudiantiles me parece que en este momento son centrales para entender cómo se están desarrollando los procesos de construcción de conocimiento y de difusión sobre todo ese conocimiento, tratando de hacerlo mucho más accesible a las personas, tratando de buscar que tengan un impacto social, que no se queden solamente entre académicos, entre quienes escriben porque necesitan escribir para mantener un estatus académico, mantener un contrato en una universidad, sino también por el hecho mismo de que pues, se citan entre ellos. Entonces creo que desde ese punto, digamos que el cambio, el giro de alguna forma que se ha generado, tiene que ver un poco con estas iniciativas estudiantiles que tienen o que aparecen en estas tres experiencias, en la experiencia de la revista Sigma, en la experiencia de la revista Abagó y en el semillero de la universidad por parte de antropología y de esta Escuela de Ciencias Humanas. Entonces yo creo que en esa medida el hecho de que los estudiantes se apropien y que digamos, se sientan comprometidos con el desarrollo de un conocimiento para no solamente hacerlo quedarse en estas altas instituciones, sino hacerlo instrumental, hacerlo práctico, hacerlo cercano a la población, es una forma de empezar a ver que estamos casi que viviendo una nueva revolución epistemológica.
algo que había pasado muchísimo tiempo atrás en Europa, pero que con la llegada de la imprenta se permitió masificar el conocimiento. Ahora, gracias a estos diferentes dispositivos, lo estamos casi que percibiendo en formas muy similares, claro, guardando unas proporciones y unas distancias históricas y obviamente de los medios, pero todo el mundo ahora tiene la posibilidad de acceder de alguna manera a uno que otro conocimiento, incluso a las revistas académicas, muchas de ellas bajo la plataforma del Open Journal System permiten el acceso al contenido de forma libre. Obviamente si uno quiere de pronto pues otras prebendas lo puede tener, pero también este hecho de que haya revistas bajo una autosostenibilidad, una autogestión, también acercan mucho a unas iniciativas populares a la gente para tratar de instrumentalizar conocimientos que no necesariamente tienen que ser académicos, sino que pueden ser técnicos, cotidianos, en fin. Y en ese sentido me parece que ese proceso que he mencionado en términos de evolución, lo estamos inclinando hacia un proceso subversivo o un proceso alternativo, si de pronto la palabra subversivo puede tener un carácter semántico muy pesado. Eh, pero creo que, digamos que en el último tiempo, el gran reto, más allá de publicar incluso desde iniciativas estudiantiles o iniciativas populares y demás, es cómo llegar al público. ¿Qué le pueden ofrecer estas nuevas revistas al público? ¿Y a qué público? Porque también ahora, debido a esos dispositivos, hay una masificación de información. Entonces ya también estamos entrando en una saturación de eso. Y ahí es donde obviamente entra el criterio del lector o del auditorio para empezar a elegir y tener una posición propia frente a ese conocimiento. Muchísimas gracias. Angélica, ¿querías decir algo? ¿Tenías Sí, alguna pregunta? justamente como, sí, como estamos hablando de estas nuevas formas de divulgar el conocimiento, y también como nos comentaba Valentina, nosotros también en este segundo volumen incluimos otras formas, otros formatos que se salen como de estas casillas académicas de que tiene que ser un artículo de opinión, un ensayo o cosas así que en realidad a veces, o sea, dejémonos de mentiras, el conocimiento todavía sigue siendo, o sea, la divulgación del conocimiento también sigue siendo, o los medios bajo los cuales los divulgamos, son excluyentes de cierta manera porque no todo el mundo va a entender un vocabulario académico, una jerga ahí que se queda en las aulas. Entonces nosotros le apostamos al, digamos, hacer collage, hacer ilustraciones, hacer hasta canciones, o sea, como es una revista digital, tenemos como la posibilidad de hacer un montaje dinámico que nos permite mostrar, no sé, un cortometraje pequeño o una ilustración que va acorde a esto. Entonces manejamos líneas, o sea, obviamente una línea temática en el número que queremos sacar, pero también diferentes formatos que nos permiten como experimentar y llegar a diferente público. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias, muy bien. Oscar, ¿querías decir algo al respecto? No, sí, pues muy interesante lo que se viene diciendo, ¿no? Digamos, sobre todas estas nuevas formas también de divulgación del conocimiento que creo que son importantes y que tienen que, digamos, tienen es que tratar de que el conocimiento se apropie, ¿no? Yo creo que una de las grandes, digamos, dificultades que hay en la publicación únicamente en las revistas indexadas, eh, digamos, científicas, bueno, aunque en ciencias sociales también eso es complicado, tiene que ver justamente con, digamos, cómo la sociedad se pueda apropiar del conocimiento de las ciencias sociales, ¿sí? Eh, digamos que muchas veces es más fácil encontrar que hay cierta apropiación o cierta divulgación. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de lo del coronavirus, etcétera, etcétera, de que la determinada medicamento fue aprobado o no y salió un artículo en Science o en The Lancet o lo que sea, y eso, digamos, los medios de comunicación ya lo cogen y lo, digamos, lo divulgan de una manera mucho más simple, ¿no? Yo creo que en ciencias sociales es muy complejo hacer ese proceso de divulgación, sobre todo de traducción también, y por eso es importante este tipo de mecanismos y de estrategias, podcast, bueno, todo lo que ustedes están mencionando justamente por eso, ¿no? Y de hecho, yo creo que una de las grandes
cualidades de algunos proyectos como el de Sigma es que no necesariamente se ha agolpado a esta necesidad de la bibliometría y de las indexaciones y de que una revista sea reconocida, ¿no? Porque desde luego que eso genera un montón de limitaciones. Y estaba pensando incluso que, bueno, faltaría hacer de hecho un estudio sobre la misma revista, porque creo en el primer número inclusive nosotros pusimos una sección de cuento y literatura libre, etcétera, etcétera, y ya estaba viendo las últimas versiones, y son versiones que se han agolpado, digamos, un poco más a la versión del artículo de investigación. Eso no está mal, ¿no? Digamos, no está mal, pero creo que es importante justamente tener en cuenta eso. Una cosa que los chicos, bueno, como les dije hace un momento, pues, es decir, cada número o como cada 2 años, digamos que la revista tiene un comité editorial y la idea de este comité editorial es el que va trabajando en los números de la revista y se va renovando a medida que los estudiantes van saliendo de la universidad. Pero digamos una cosa que los chicos han empezado a hacer obviamente es empezar a poner Sigma también en las redes. Entonces hay página de Sigma en Facebook, hay su página en Wix donde están la mayoría de números allí para poderlos leer. Pero también, digamos, se hace, por cada número se hace una convocatoria para un concurso de fotografías en donde, pues también, digamos, es interesante eso. Y una cosa que hay que decirlo es que, bueno, Sigma de hecho es de las revistas más antiguas de la Universidad Nacional. Creo que la revista más antigua es Goliardos, que es la de historia, que esa creo que tiene ya casi unos 30 años. Pero en esta revista, que es muy interesante, justamente en Sigma publican incluso estudiantes, pero también egresados, investigadores, es decir, lo que llega de otros países, ¿no? Tenemos artículos de gente de México, de Perú, bueno, en fin. Y creo que eso es una cosa interesante. Y quería terminar justamente con esto, porque creo que el gran asunto de estos proyectos estudiantiles es, ya lo dije, la continuidad. Pero quería solamente resaltar un asunto y es que justamente a propósito de todo este asunto de la pandemia y de las crisis en las universidades, uno de los rubros que ha sido sacrificado ahorita, ya mismo, de hecho nos acabaron hace 15 días de enviar un correo diciendo que ya no hay plata para cosas no esenciales, y esas cosas no esenciales son las revistas estudiantiles, ¿no? Entonces, un poco saber que todos estos proyectos son proyectos quijotescos, en donde por eso yo me siento muy orgulloso de hablar de una revista que tiene 20 años, ¿sí? Porque finalmente así es como se hace, ¿no? Con las uñas, etcétera. Obviamente que los medios de comunicación puede que faciliten ciertos gastos, ¿no? Es decir, ahora tal vez es mucho más fácil montar una página web, etcétera, etcétera, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿no? Es generar los contenidos, pensar, divulgar, hacer las correcciones y hacer las evaluaciones de los artículos. Bueno, todo eso es lo que hacen en realidad los estudiantes y las estudiantes de manera voluntaria para la revista Sigma, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que hay que empezar a validar y a valorar desde un punto de vista social, ¿no? Donde muchas veces lo cultural, y entendidos estos proyectos como algo cultural, pues no necesariamente son rentables o no necesariamente son esenciales, ¿no? Muchísimas gracias. Quisiera preguntarte, Valentina, un poco pues para, digamos, meterte en la discusión y meter también en la discusión lo que hacen ustedes desde Antropovoces y Antropomedios. Quisiera preguntarte qué tipo de personas trabajan en el semillero, que si pudieras enlistar de pronto o describir un poco las cosas que sacan, sí, digamos, la forma de que difunden ustedes conocimiento. Entonces, ahorita hablabas un poco de que hacían, pues, programas radiales, pero quisiera que nos contaras un poco eso. ¿Cuántas personas hay? ¿De qué facultades hay, por ejemplo? ¿Qué tipos de conocimientos manejan las personas que están adentro? ¿Y qué tipo sí, de cosas realizan para las personas? Bueno, en este momento somos
8 personas en el equipo y bueno, todos aportamos Antropovoces. Digamos que Antropovoces es nuestro proyecto más grande y que lleva más tiempo, entonces todos aportan Antropovoces participando, así sea como conductores, panelistas, aportando ideas en los consejos de redacción. Todos somos de la Escuela de Ciencias Humanas, excepto una chica que es de Ciencia Política, y esto ha sido muy chévere porque ella también nos ha traído otras cosas. Porque entonces antes cuando nos sentábamos en los consejos radiales era, bueno, hagamos un programa de antropología y medio ambiente y otro de antropología e historia y otro de antropología y archivos. Y ella poquito a poquito como que nos ha ayudado a introducir cosas de economía, de ciencia política, también tiene un punto de vista distinto. Entonces es muy chévere por eso. Eh, pero entonces, esto mismo de que todos somos de la Escuela de Ciencias Humanas, pero todos tenemos distintas trayectorias. Hay 3 antropólogos, estoy yo que estudio historia y una periodista. Entonces, ha sido muy chévere porque entre todos nos hemos aportado cosas distintas. Digamos que algo que siempre decimos y que yo personalmente digo porque yo realmente decidí comenzar a estudiar periodismo gracias a Antropovoces, es que pues un antropólogo, un historiador no tiene formación en cabina, no tiene formación para editar un podcast, un video. Entonces, esto también nos ha permitido acercarnos a espacios distintos y de esta misma forma nos ha permitido ver como la riqueza que tienen estos distintos formatos. Entonces, ahora ya, pues era lo que les decía un poquito al principio, ya comenzamos a pensar que pues la sola salida no es el texto, sino que, por ejemplo, lo que hacen en Abago es muy chévere hacer con cortometrajes, porque también están mostrando el conocimiento, pues por una parte audiovisual, que es muy chévere porque entonces uno hace el texto para la clase y lo entrega al profesor y lo lee el profesor y lo leo yo y hasta ahí llegó. Pero entonces yo hago el cortometraje, lo subo a YouTube, lo ponen en Abago y ahí lo ven mucha más gente. Ven tu trabajo, ven lo que piensas, ven todo el esfuerzo. Y yo siento que eso le permite al antropólogo, al historiador, al periodista, al científico social en general, llegar más allá. Entonces, no es solo llegar al amigo antropólogo que te ayuda a conseguir el contacto o al amigo historiador que te ayuda a conseguir el libro que necesitabas, sino de pronto a este profesional en relaciones internacionales que quiere saber qué es una etnografía porque le llamó la atención. Y se lo mostraste en un video, se lo mostraste en un podcast. Muchas gracias y quisiera lanzar contigo también la siguiente pregunta y también para que la vayan pensando nuestros invitados. Y es, ahorita Angélica decía algo muy importante y es que si bien pues la idea de estos proyectos, sean los que sean, la idea es acercar los conocimientos a la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Es tratar de que sea un poco más asequible si se quiere. Pero Angélica decía algo muy importante y es, aún así no está llegando a todas las personas. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿cómo es posible que nosotros, las personas que nos están viendo y escuchando, podamos acceder al material que ustedes realizan, ¿sí? Que ustedes difunden? Y además conectar esta pregunta con la siguiente pregunta y es, eh, ¿consideran que de todas formas este tipo de difusión de conocimiento como son las revistas universitarias, las editoriales, los programas radiales, aún así siguen monopolizando el saber o no? Bueno, ustedes encuentran disponible todo lo que hemos hecho en Antropovoces, desde los podcasts más corticos de 15 minutos que comenzamos a hacer en 2018, en Spotify, en iTunes y en Spreaker. Ahí en el buscador ponen Antropovoces en mayúsculas y van a encontrar toda la información. Pues también la tenemos, digamos que ligada a nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Semillero de Antropología y Medios. Y pues ahí van a encontrar nuestra información. Respecto a la otra pregunta, yo creo que depende. Y es porque eso también tiene que ver con el lugar desde donde yo hablo y a quién le estoy hablando. Entonces, por ejemplo, yo hablo desde la cabina de radio de la Universidad del Rosario, una emisora que está online y la que tú necesitas internet para poder escuchar.
necesitas internet para escuchar Spotify, necesitas internet para entrar a, por ejemplo, a nuestros envíos que estamos haciendo en Facebook. Pero, digamos, tenemos otro proyecto con el Fogón Juvenil, que es una colectiva de jóvenes que hacen educación rural. Y con ellos comenzamos a trabajar para hacer podcasts corticos sobre información, ya como algo similar a lo que hacía Radio Sutatensa, no sé si como que conocen el proyecto, y es enseñarles a hacer podcasts y que estos podcasts se pasen por medio de las emisoras comunitarias de los municipios de Cundinamarca en los que ellos tienen presencia. Entonces, claro, yo hablo desde la Universidad del Rosario y yo pues le estoy hablando al antropólogo de la Universidad de los Andes, por ejemplo. Pero entonces también es la forma en la que nosotros conectamos nuestros proyectos para que lleguen a más personas. De pronto mi podcast puede llegar al politólogo, pero el politólogo se lo recomendó al arquitecto y el arquitecto quedó impresionadísimo por lo que hablamos de antropología y medio ambiente. Pues yo creo que también partimos de un punto de enunciación y digamos que ese punto tiene como unas conexiones más parecidas a nosotros, pero de la misma forma que hacemos crecer el proyecto, pues nos vamos alejando como de un núcleo que creamos y vamos acercándonos a otras personas. Ok, muchísimas gracias. Jaime, ¿qué opina al respecto? ¿Se monopoliza el saber? ¿Cómo hacer para igual llegar a más personas? ¿Cómo es esa forma de acercar los conocimientos a las personas? Bueno, yo creo que en primer lugar eso requiere de una serie de efectos de cadena que van no solamente desde las iniciativas de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Es decir, cómo cambiar también la mentalidad de una institución y de una serie de dinámicas políticas que abran la posibilidad para que muchas más personas puedan acceder a diferentes facilidades tecnológicas. ¿A qué me refiero con esto? A tener mejor acceso a Internet, a tener mejor acceso a medios de comunicación a nivel general, pero también tener un acceso efectivo y viable a la educación. Digamos que los niveles educativos del país en muchas zonas a donde el Estado dice que llega, en realidad son vergonzosos. Y en la medida en que eso no cambie, muchas de estas iniciativas se van a quedar en esa dicotomía entre lo urbano y lo rural. Incluso dentro de esta misma relación con lo urbano va a haber una gran dificultad porque pues hay sectores de la población urbana que todavía no tienen acceso a diferentes formas de acceso o bueno, de posibilidades tecnológicas para acceder a esta información. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar un poco y dejar de ufanarse que por haber entrado a la OCDE y que por tener que cumplir con una serie de requisitos para lograr acceder a ella y que tenemos entonces las universidades mejor ranqueadas de América Latina. Creo que más allá de los indicadores es necesario también insertar una mentalidad mucho más dinámica y mucho más sensata para poder brindar esa posibilidad de que accedan a diferentes contenidos. Lo otro también me parece que ya mirándolo de abajo hacia arriba, el hecho de que, digamos, formas y estrategias como los podcasts, como los videos informativos de YouTube, como los mismos pasquines que todavía pues se sigue manejando mucho digamos, como de este recurso físico, son necesarios y son de una cierta facilidad para acceder a ellos. También hay que tener en cuenta que, digamos que la sociedad colombiana sufre de un pragmatismo, no sé cómo llamarlo, tal vez un pragmatismo social, y mucho del conocimiento que a veces nosotros como humanistas tratamos de difundir puede ser irrelevante para el diario vivir de muchas personas. Entonces también la búsqueda de tratar de insertar no solamente dinámicas como ya lo digo, dinámicas tecnológicas y cambiar esa mentalidad, sino también insertar unos contenidos que sean prácticos para las personas también pueden permitir que se interesen también por esas estrategias de difusión o por esos conocimientos que se están desarrollando. Algo que hace un momento Oscar mencionaba,
Eh, Creo que nosotros en ciencias sociales y en ciencias humanas y en humanidades tenemos un gran problema en un país como Colombia, y es que Colciencias nos mira a nosotros con el mismo lente con el que mira a las ciencias aplicadas, a las ciencias naturales. Y eso no es solamente en términos, digamos, del desarrollo de conocimiento, que mientras de pronto, no sé, en campos como la biología, en campos como la medicina puede haber una renovación constante o un diálogo y una discusión constante en determinados campos científicos. En ciencias humanas es mucho más complicado porque pues los desarrollos son mucho más lentos y se miran desde una perspectiva que es la subjetividad. Entonces, en ese sentido, Colciencias, ¿cómo nos está mirando, digamos, con estas revistas, por ejemplo, con las revistas indexadas, las revistas académicas? Nos mira con los mismos indicadores que mira una revista de, no sé, de mecánica o de medicina. Y a veces es muy difícil cumplir con eso, y eso desmotiva muchísimo a los académicos, digamos, cuando ya están insertos en estas dinámicas obligatorias de tener que publicar o morir académicamente. Por eso sigo diciendo que este tipo de iniciativas de Antropovoces, de Sigma, de Abago, son iniciativas muy interesantes en la medida en que están tratando de deslindarse de toda esa parafernalia y de todo ese protocolo. Y por el contrario, están tratando de acercarse con diferentes contenidos y diferentes formas de desarrollar ese contenido. Desde el contenido más académico, que obviamente interesa a muchos estudiantes que están terminando o a muchos estudiantes que siguen en su vida académica de pregrado y eventualmente con sus posgrados, pero también a muchos otros que de pronto tienen habilidades en el campo de la literatura, en el campo del trabajo social, en el campo de desarrollar acciones directas, acciones populares. Y ese es probablemente el lugar y el espacio más viable para tratar de acercarse a una población que sufre, como ya lo dije, de ese pragmatismo social, de ese distanciamiento hacia las ciencias humanas. Muchísimas gracias. Angélica, ¿qué opinas al respecto? Y cómo, digamos, eliminar esa brecha que sigue habiendo en la forma de difusión y pues a quiénes llegar. ¿Qué opinas? Sí, bueno, nosotros como colectivo partimos de posicionarnos como agentes en escenarios dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos como tal una línea editorial como somos esto y nos definimos con esto. Creo que es una camisa de fuerza. Nosotros lo que hacemos es contextualizarnos en un escenario pues dinámico que nos da las herramientas para ver cómo utilizar o cómo nuestro conocimiento y metodologías son útiles en el contexto, o sea, en el ahora. Entonces, por ejemplo, en esta contingencia surge la idea de crear este segundo volumen que se llama Transgresiones. Entonces, ¿cómo transgredimos desde nuestras cotidianidades, desde la casa, desde comprarle al vecino que vive acá, o desde comprarle no sé, las aromáticas a la amiga de mi abuelita que nació en Ubaque? Sí, como este tipo de dinámicas que en realidad no se quedan de nuevo en lo académico. Entonces, a partir de analizar la utilidad de ese conocimiento y de estas metodologías, partimos como de dos cosas desde nuestra experiencia, y es, bueno, el profesor Jaime decía, por ejemplo, el acceso a Internet, pues es ahí una brecha que nos, de nuevo, nos genera, valga la redundancia, más brechas. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte, para quienes tienen acceso a Internet, nosotros tenemos nuestro dominio propio, entonces pues es un medio de difusión pues efectivo. Casi todos, digamos, en los contextos urbanos tenemos acceso a Internet. Sin embargo, se genera ahí una brecha entre lo rural y lo urbano. ¿Qué pasa? Que nosotros, la mayoría de antropólogos, romantizamos o romantizan un montón como el campo, ¿no? Como, ay, sí, lo rural tan hermoso, pero ¿y qué? O sea, se queda solo en una investigación. Entonces, tratamos también de generar lazos de solidaridad y redes que tejan conocimiento conjunto, en donde yo no soy la antropóloga que va a investigar la comunidad, sino que simplemente soy un ser humano más, Angélica, como persona que vaya a meterse con la comunidad, a mirar, bueno, cuáles son las problemáticas, y no significa que ellos no puedan hablar por sí mismos, obviamente no, simplemente uno teje, o sea, como que se teje en comunidad, y creo que el agenciar colectivamente tiene impactos más grandes que empezar luchas individuales y por aparte. Entonces, una alternativa que surge aquí, y pues de nuevo volvemos como esto es un proyecto autogestionado, nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, vender separadores de libros. Nos inventamos una cosa que se llama el antroporóscopo. Entonces, según si tú eres Virgo, eres Tauro, eres Escorpio, entonces según
Virginia, según, no sé, Malinowski, bueno, dependiendo del signo de cada antropólogo, nos inventábamos alternativas como chéveres para que la gente supiera cosas de la antropología, pero también pues para incentivar recoger fondos, digamos. Otra alternativa fue también la Antropopanela Mela, que fue un evento que hicimos, en donde hicimos una agua de panela ahí en el claustro, ahí en Puenteros, y lo que hacíamos era generar espacios de diálogo y reflexión que también generaran como más lazos de solidaridad entre nosotros mismos, porque a veces quienes se dan duro somos nosotros mismos, o sea, nosotros también somos los que decimos como no, fulanito escribe horrible, o no, yo soy más que este, y entre los mismos profes y todo eso existen unos egos así súper horribles que no permiten construir. Entonces, pues sí generamos estos espacios para que los chicos de primeros semestres no se sientan como excluidos porque no han llegado, digamos que al ciclo profesional, sino que sientan que también su aporte es válido, sus voces son válidas y su campo también es válido en todo esto. Por ejemplo, otra alternativa que vamos a incluir en este segundo número es un directorio en donde ponemos como productos y servicios que vienen de otras partes que venden como al por mayor o ya sea por unidad, como cosas así que también nosotros consumimos desde nuestro diario vivir. Creo que entre estas cosas empiezan a tejer un poco los lazos entre lo rural y lo urbano. Y por último, pues cuando generamos este tipo de fondos para la revista, nosotros buscamos difundir justamente conocimiento de otras maneras. ¿De qué maneras? Como las ilustraciones, por ejemplo, nos encantaría en algún momento llegar a hacer ilustraciones como transgresoras, así muy chéveres, pegarlas en ciertas partes donde son más visibles, en Chapinero, en el Parkway, bueno, como cositas así, y también, por ejemplo, las canciones. Ahorita estoy empezando, pues yo por aparte, pero también como cofundadora de la revista, estoy empezando a escribir canciones y estas canciones tienen letras que la gente dice como parce, eso es reantropológico, pero en realidad es como se puede poner en práctica a la hora de cantar, como que la gente estando en una farra y escucha como una letra así como toda que te pone a reflexionar y eso también es otra forma de difundir el conocimiento estando en otros espacios que de nuevo se salen de los salones y como que no se queda ahí enclaustrado literalmente. Y ya. Muchas gracias. Oscar, y antes de darle la palabra a Jaime y a Valentina por si quisieran decir algo para cerrar esta pregunta, este tema, Oscar, ¿cómo han hecho ustedes desde Sigma? ¿Y cómo también se ha mantenido durante 20 años? Bien lo decías tú, pues, en una de tus aportes anteriores, eso, digamos, es lo complicado, ese es el reto. ¿Cómo hicieron ustedes? Y, digamos, también a modo de consejo para Abago y también para Antropovoces, ¿cómo hicieron ustedes para mantenerse? Sí, bueno, no, pues todo, como decía ahorita Angélica, pues todos estos proyectos inician de una autogestión, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el primer número, digamos que hicimos la convocatoria de los textos, pero digamos no teníamos plata ni para el diseño ni la diagramación de la revista, ¿sí? Y en ese momento, pues digamos que no, las tecnologías tampoco eran tan abiertas, porque ahorita creo que se puede hacer eso de una manera más fácil. Y pues digamos que el diseñador fue trabajo voluntario, ¿no? Un chico que era estudiante de diseño y nos ayudó con el diseño de la revista. Eh, Había otro, bueno, obviamente que nos apoyaron mucho algunos profesores y profesoras del departamento, eso es importante. Eh, y uno de ellos tenía mucha experiencia en el sector cultural y de hecho nos recomendó a alguien que trabajaba en la oficina de divulgación cultural de la universidad y esta persona, digamos que casi que apadrinó el proyecto, fue la que hizo la corrección de estilo, bueno, otros profesores de literatura y esto hicieron correcciones de estilo, es decir, eso siempre fue así, ¿no? Yo ya no me acuerdo bien cómo salió el dinero para la impresión como tal. Creo que la Vicedecanatura de Bienestar tenía ahí unos rollos de papel. Nos dieron esos rollos y no sabíamos qué hacer. Después fuimos a la oficina, pues la Universidad Nacional tiene su propia imprenta, entonces fuimos allá a pedir cacao para que nos imprimieran la revista, etcétera, etcétera. Pues yo creo que una cosa interesante es que cuando sacamos el primer número, hubo otros estudiantes que se quisieron sumar un poco al proyecto. Y de hecho fue una decisión muy difícil porque, es decir,
me acuerdo que nos reunimos como una reunión entre todas estas personas y hicimos una elección de quién iba a ser el encargado, digamos, el comité editorial de esa revista. Y digamos, por esa posición del director de la revista o la directora de la revista. Y yo recuerdo que en cierta medida quedó como en nuestras manos que los mismos que habíamos participado en la primera revista siguiéramos con el segundo número o que siguieran los nuevos. Y finalmente lo que hicimos fue retirarnos y dejarle la revista a los nuevos, ¿sí? Y eso creo que fue importante, porque es decir, probablemente hubiéramos seguido nosotros trabajando en la revista, hubiéramos sacado 2, 3 números, y si nos graduamos, o sea, es decir, si hubiéramos monopolizado ahí un poco para relacionarlo con la pregunta que hacía Iván hace un rato sobre el monopolio del saber, creo que si hubiéramos monopolizado el tema, pues tal vez la revista no hubiera tenido estos 20 años, ¿no? Y claro, de hecho, lo que hace uno ahora como docente es más apoyar el proyecto, ¿no? Digamos que ayudar a gestionar los recursos, pero es un proyecto netamente estudiantil, es decir, son los estudiantes quienes toman las decisiones, quienes hacen el proyecto editorial, quienes deciden la temática de la convocatoria y ahora quienes están proponiendo, digamos, también medidas para buscar otro tipo de recursos, porque como la universidad está recortando, entonces han pensado justamente en abrir una posibilidad de hacer, de llegar a todos los egresados del departamento, por ejemplo, o a otras personas externas que quieran hacer una especie de aporte casi que de vinculación a la revista anual y que eso, digamos, finalmente ayude a colaborar con el tema del mantenimiento de la revista. Y quería decir justamente que publicar debería ser entendido en todo sentido, ¿no? Sea podcast, sea lo que sea, publicar debe ser entendido como una decisión política, como un acto político, ¿sí? Y con eso, digamos, quiero también resaltar otros proyectos que también hay en la Universidad Nacional. Hay unos chicos que montaron, y ustedes lo buscan por Facebook, es el Carrete, y ellos empiezan a generar unos cortos videos de reflexión sobre temas específicos de coyuntura de lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y creo que ahí también los profesores y profesoras de las universidades podemos empezar a trabajar en eso. Yo, por ejemplo, siempre trato de que los trabajos de los cursos sean divulgados de alguna manera, ¿sí? Que eso es lo que pasa siempre, es decir, los estudiantes se hacen su investigación para el curso de métodos cualitativos, lo que sea, de teoría, lo uno, lo otro, le entrega al profesor, el profesor lo califica y chao. Pero hay muchos trabajos de esos que son muy interesantes, que no necesariamente son las tesis de grado, lo que sea, pero y digamos que eso es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en el curso de Sociología de las mujeres en la sociología, en donde van a salir podcasts, videos, escritos, ensayos, tejidos, etcétera, y eso se va a divulgar en una página web, en un blog, en donde la gente pueda acceder a esa información, ¿no? Entonces yo creo que finalmente esa es como mi recomendación, ¿no? Que decidamos publicar, ¿sí? No importa lo que publiquemos, y por otro lado que garanticemos justamente, es decir, que no volvamos estos proyectos tampoco un tema de poder y de egos, porque pues justamente eso es supremamente complicado y eso es lo que no le da continuidad a los proyectos. Muchísimas gracias. No sé si Valentina, Jaime o Angélica quisieran decir algo sobre este tema o continuamos. Listo, entonces continuemos. Quería preguntarles, bueno, yo también he estado ahí tomando apuntes de lo que han dicho y quisiera entonces, con respecto a lo que decía Oscar, de, por ejemplo, desde las clases también, de que lo que se haga, las producciones, pues sean como sean publicadas, pues la importancia de esto. Quisiera preguntarles cuál es el papel de los profesores, de los docentes universitarios. ¿Cuál es el papel, digamos, desde la mirada de Angélica y Valentina, pues que eh, están pues sí, a puertas de salir y de graduarse, ¿verdad? Pero también desde la mirada de Oscar y de Jaime, que ya tienen, digamos, esa visión de ser maestros, de ser profesores. Entonces, bueno, pues no sé, ¿quién quisiera comenzar? ¿Valentina, tal vez? Listo, dale. ¿Qué opinas de eso?
Eh, no, pues yo creo que indudablemente el papel de los profesores es animarnos a transgredir el papel. Digamos que desde primer semestre y hasta este semestre yo hice trabajos escritos, entonces que el ensayo, que la investigación, que el ensayo argumentativo, lo uno, lo otro. Y pasa lo que decía Oscar, yo lo hago, invertí, no sé, 4 o 5 días leyendo, escribiendo, argumentando, corrigiendo, lo entrego, el profesor lo lee, listo, 4 o 7, se acaba. Hasta ahí llegó el cuento. Y yo siento que eso nos acostumbra a nosotros también. ¿A qué es eso? A que yo lo escribo, lo entrego y hasta ahí. Y creo que el papel de los profesores es precisamente animarnos a buscar otra forma de mandar nuestro conocimiento. Por ejemplo, este semestre yo tuve que hacer un podcast para una clase de historia y en un momento para todos fue como así un podcast, yo no sé editar, con qué se graba, cómo hago que quede bien, cómo le pongo la música. Y entonces ahí es ya cuando precisamente comenzamos a compartir conocimiento. Y, por ejemplo, en ese momento yo les dije, no, pues editar en Audition es fácil, yo les puedo ayudar. En Ucray los ayudan, nosotros les enseñamos. Entonces, precisamente que nos han acostumbrado a un molde del Arial 12 a 1.5 de espacio en interlineado, pues que también nos ayuden ellos desde sus experiencias y desde un poquito la autoridad, entre comillas, que podrían tener como profesores, pues que también nos ayuden a romper ese molde, pero apoyándonos, no como dejarnos ahí, bueno, ya el trabajo y después del trabajo usted hace lo que quiera, sino no, precisamente enseñarnos la importancia de publicar, de acercarnos a proyectos como Abago, por ejemplo, que es de la Universidad de la Escuela de Ciencias Humanas. Entonces yo creo que es eso, como motivarnos, como darnos ese empujoncito para salir del molde. Muchas gracias. Angélica, ¿qué opinas? Bueno, pues también muy de la mano de lo que dice mi compañera Valentina, yo creo que más que incentivarnos, o sea, que más que, que incentivarnos que sea el papel como de los profesores, es también eh, como sembrar esos pinitos de la ética, me parece, porque, por ejemplo, no sé, Diana Bocarejo era muy insistente con que fuéramos como muy éticos en nuestro trabajo y es que ellos no son, por ejemplo, cuando yo fui al Cauca me decían como, es que yo no soy rata de laboratorio, o sea, usted no viene aquí a investigarnos y ya, y se lleva nuestra información y ya, sino que también hay un compromiso ético y es como, bueno, esto, ¿para qué lo voy a usar? ¿Cómo le va a ayudar a la comunidad? Y es como más que todo eso, siento que es el papel de los profesores, como también no olvidar, o sea, como no olvidarnos y recalcarnos también que nuestra labor tiene un rol específico, pues también como en una de las preguntas que tú nos habías enviado, es como en la construcción de nación, ¿no? Como también en la construcción de comunidad, de institución, también porque representamos de cierta manera también a la universidad en otras partes, como bueno, más que todo va ligado a esto y pues nada, o sea, siento que ellos tienen el papel principal para transgredir, para revolucionar ciertos movimientos y para forjar un pensamiento crítico y analítico en los estudiantes. Jaime y Oscar, ¿ustedes cómo hacen para, bueno, ya como dicen Valentina y Angélica, digamos, motivar a la acción, ¿verdad? Pero también, y quiero ahí complementar un poco la pregunta, ese factor de crítica, de no hacer lo que se diga o lo que quiera la institución, por ejemplo, ¿verdad? Sino lo que debe ser crítico y que salga desde el propio estudiante, desde la propia producción académica, desde las propias vivencias de la investigación, etcétera. Entonces, ustedes como profesores, ¿cómo hacen sí, cuál es el rol, digamos, que cumplen para desarrollar este tipo de ideas? Bueno, creo yo que primero, pues, siguiendo un poco esa línea que han mencionado tanto Valentina como Angélica en cada una de sus intervenciones, hablar desde nuestra propia experiencia, guiar a los estudiantes un poco en cómo es ese proceso de poder publicar, de romper un poco no solamente el primer paso que es romper con una hoja en blanco para tratar de desarrollar un tema, sino después también romper
con ese miedo al juicio social, al juicio académico, al saber que lo van a terminar leyendo a uno más personas, eh, pero también buscar mantener siempre, creo yo, ese norte en los estudiantes, o al menos esa idea de que no lo hagan por hacerlo, sino que lo hagan porque les gusta. Que no caigan en esas dinámicas tan perversas de tener que publicar por publicar, tener que incluso a veces, a pesar de no tener nada que decir, tener que reciclar porque necesitan publicar, porque las instituciones los obligan, si quieren ser académicos. Creo que es más el hecho de buscar cómo hacer funcional ese conocimiento, cómo darle una importancia social a ese conocimiento. Así como hace un momento Oscar lo decía, pues hay un compromiso político a la hora de publicar. También creo que tiene que haber una función y un compromiso social en ese sentido. Y en esa medida yo creo que los profesores ejercemos, digamos, esa función como guías, de alguna forma como esos Virgilios guiando a Dante por todo este periplo a tratar de llegar a un destino último. Diciéndoles pues obviamente que tengan en cuenta las consideraciones éticas. Uno no puede pensar simplemente en los intereses personales del investigador, sino también en las necesidades de la comunidad cuando uno hace trabajo de campo, por un lado. Buscar que obviamente, vuelvo y repito, sea funcional esa difusión, pero sobre todo el hecho además de que creo que con estas generaciones, con el hecho de que personas como Angélica, como Valentina, incluso como el mismo Oscar, muchísimos años atrás, o bueno, unos años atrás, como para tampoco sonar a que estamos muy viejos, pero yo creo que estas últimas generaciones, estas últimas décadas nos han mostrado justamente esa necesidad y ese cambio de romper un poco con esas políticas institucionales, de que las instituciones no tienen por qué quedarse con el conocimiento y mirar a ver qué hacen con el conocimiento. ¿Cuántos trabajos de estudiantes no se han perdido? Yo he visto y he tenido la oportunidad de leer a veces ensayos que son brillantes, que son excepcionales y que a veces uno no sabe qué hacer con ellos y lo único que uno les puede decir es: chino, mire, de pronto aquí en el Rosario, por ejemplo, en Ciencia Política, pues hace un tiempo había una revista estudiantil, creo que esa revista que se llamaba hijo de madre, se me olvidó el nombre, tenía un nombre en griego, pero ahorita se me olvidó. Creo que desapareció. Alguna vez le dije a un estudiante mío: váyase a Papel Político Estudiantil en la Javeriana, que es una revista de ciencia política, y haga el trabajo. Yo lo contacto con el coordinador editorial y empiece. Si a usted le interesa publicar y quiere mostrar lo que usted hace porque el trabajo es excepcional, hágale. Entonces, creo que en parte es un poco servir como motivadores, al mismo tiempo como guías, pero al mismo tiempo vuelve y juega como sembradores de esa espinita de, hombre, no se queden solamente con lo que son las políticas editoriales institucionales, sino continúen con esas iniciativas estudiantiles. Y si no hay plata, ahorita pues hay crowdfunding para todo. O sea, si hay crowdfunding para unas pendejadas que hacen los youtubers, para más puede haber crowdfunding para este tipo de iniciativas que van a tener un sentido social. Entonces creo que esa es como la búsqueda, tratar de vincularse todos y siguiendo un poco incluso lo que Angélica dijo hace un momento, crear esas redes de solidaridad muy interesantes y esas formas de ayudarse entre los mismos estudiantes y con los mismos profesores. Muchas gracias. Oscar. Bueno, yo creo que los profesores, digamos un poco para no idealizar tanto esa imagen del profesor, los profesores podemos ser un arma de doble filo, ¿sí? O podemos motivar la publicación, la escritura, la creatividad, o podemos ser totalmente castrantes en cierta medida a ese ejercicio de la publicación. Yo voy a leer este párrafo de la editorial del primer número de Sigma. Dice: dentro del proceso de aprendizaje, una forma de expresión del conocimiento y de las ideas es la escritura, la cual a su vez genera sentimientos de miedo y de inseguridad. El poner a prueba de la crítica a los escritos propios siempre ha sido causa de temor. La crítica del docente se supera cuando se descifra el estilo y contenido precisos, pero la crítica del lector anónimo es más difícil de entender y de aceptar. Y
Y esto tiene que ver, esto se escribió porque en realidad la historia del departamento de sociología y tal vez de otros departamentos, bueno, el de sociología tiene 60 años, es una historia que estuvo marcada por una suerte de violencia simbólica en donde escribir era un tema supremamente difícil y en donde inclusive muchos de nuestros profesores no son grandes escritores, ¿sí? Entonces yo recuerdo justamente revisando unos videos, porque pues para esa época también queríamos hacer un documental sobre los 40 años del Departamento de Sociología, y un profesor que entrevistamos en ese momento, que no voy a decir el nombre acá, lo decía, somos un departamento de escritores inéditos, ¿sí? Y esto tiene que ver porque había una figura de un profesor en donde, pues, madre, al parecer ese profesor, uno le entregaba un ensayo y se lo masacraba y se lo devolvía vuelto añicos, y esta gente prácticamente no publicaba. Ahora, los profesores de ahora sí publican, pero justamente tiene que ver un poco con lo que dice Jaime, que estamos en este capitalismo cognitivo en donde publica o perece, o publica o te echan, o publica y no mejoras tu sueldo. Y es un tipo de publicaciones de artículos y publicaciones de papers, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, es decir, uno no puede motivar la publicación de otras cosas si uno mismo no publica. Y uno no puede publicar si no tiene nada que decir, ¿sí? Si no tiene que contar. Entonces, yo, pues, personalmente lo que yo hago es tratar de motivar a los estudiantes para que se den cuenta que sí tienen que contar, que sí tienen que decir, que lo que tienen que decir es legítimo y tiene validez. Y eso es muy difícil, ¿no? Digamos, muchas veces justamente ayer yo estaba comentando una tesis de pregrado de sociología, y le decía ya al sociólogo, pues ya se graduó, le decía, publique, hermano, porque su trabajo es muy bueno, ¿sí? Y es muy difícil porque justamente hay ese asunto de romper ese miedo a la publicación, de decir, oye, yo publico, ¿y dónde publico, no? Entonces, creo que eso es una cosa importante. Lo otro que uno sí puede hacer como profesor es, obviamente, trabajar, no tanto enseñar a escribir, porque eso se aprende, pero sí más o menos enseñar la artesanía de la escritura, o para llevarlo a los otros medios, tratar de enseñar a contar bien las historias, con rigor. Yo creo que ese es un tema supremamente importante, ¿no? Porque claro, uno ve tal vez muchos escritos críticos que en realidad no tienen ningún fundamento argumentativo, ni están basados en datos, es decir, una serie de cosas que no necesariamente son sólidas y de peso. Y yo creo que los profesores y las profesoras lo que podemos empezar a trabajar es justamente eso, el trabajo del rigor académico para poder hacer buen trabajo político, ¿sí? Yo siempre digo que para hacer buena denuncia política hay que ser excelentes científicamente, ¿no? Entonces, creo que es eso. Hay otra cosa que es importante y es, digamos, motivar el trabajo en equipo, ¿sí? Porque todos estos proyectos son proyectos colectivos. Y justamente, posiblemente, vuelvo un poco a lo que decía antes, por eso es que muchos de los proyectos perecen, porque justamente el trabajo colectivo no se vuelve trabajo colectivo, sino que se fragmentan. Cuando uno ve qué pasó en el proyecto, pues básicamente eran peleas de egos entre los líderes no sé, de una cohorte, y eso no siguió adelante, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema, digamos, motivar este trabajo en equipo. Y bueno, y finalmente, ¿no? Contar esas historias, y un poco lo que decía Jaime, es porque les gusta, ¿no? Es decir, finalmente uno escribe, uno publica algo, es porque quiere contar esa historia, porque le quiere decir al mundo qué está sucediendo, no sé, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, en la ciudad en tiempos de pandemia, o inclusive lo que está sucediendo en mi casa y cómo estoy viviendo yo la pandemia, ¿sí? Que eso es justamente lo que yo estoy tratando de hacer en mis cursos en este semestre. Muchísimas gracias. Para ir redondeando ya un poco y bueno, de pronto ir aterrizando un poco la discusión, quería preguntarle a Jaime, y me parece muy importante la siguiente pregunta que voy a hacer, pensando en todo lo que hemos hablado hasta el momento, respecto a que, pues también lo que estamos haciendo nosotros también, incluso desde el Museo de la Universidad del Rosario, es tratar de precisamente llegar
y difundir conocimiento, ¿verdad?, a las personas. De hecho, pues quienes nos están acompañando en este momento, muchas personas ni siquiera son de la Universidad del Rosario, lo cual es muy, muy interesante. Estamos pasando esa barrera y estamos llegando a muchos lados, a muchos lugares, a muchas personas de diferentes carreras, que estudian diferentes conocimientos, etcétera. Quería preguntarle a Jaime, porque lo nombró hace un poco, cuando hablaba del tema este, que Colciencias, digamos, compara o pone al mismo nivel las ciencias duras con las ciencias sociales, un poco para contextualizar a quienes nos están viendo, ¿qué diferencia hay y por qué nosotros que, al menos los panelistas que estamos el día de hoy acá, estudiamos ciencias sociales o sí, humanas, pues, ¿por qué también somos ciencia? Algunas personas se estarán preguntando eso, como, y pues también quiero hacer la referencia al conversatorio que tuvimos el día martes, de que Caldas fue considerado pues el primer científico de, digamos, del país, ¿verdad? Pero él era una ciencia exacta. Y entonces, como, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Por qué nosotros también somos científicos? ¿Qué es la ciencia social, por ejemplo? Bueno, a ver, esta discusión tiene sus orígenes en el proceso de formación de la modernidad. Partamos de ese principio. En el momento en el que se empieza a desarrollar un método para construir un conocimiento y mediante, digamos, ese método establecer una serie de preceptos de investigación y de preceptos de organización de esa información para después darlo como una ley universal o como parte, digamos, de una organización epistemológica. Creo que desde ahí, digamos, parte esta discusión y la ciencia en sí misma, cuando aparecen todos estos procesos de modernidad, están pensadas inicialmente para entender un poco el mundo observable y sobre todo el mundo de lo natural, los fenómenos naturales, los procesos, digamos, los fenómenos naturales en general. Creo que ya eventualmente durante el siglo XIX esta discusión un poco sobre la idea de que pues la ciencia es la base argumentativa sobre la cual se van a sentar una serie de políticas de estos estados nacionales que están naciendo, pasa o se traslada ahora al campo de lo no necesariamente observable, sino ya de lo más subjetivo, el campo, si se quiere, de la vida social. Y en ese momento, obviamente, pues empezamos a hablar de un positivismo en estas relaciones con este mundo social. A mí personalmente me molesta muchísimo que nos tilden de ciencia porque eso implica que todo tenga que pasar por el tamiz de la objetividad, que todo lo que digamos de alguna forma tenga que tener esa pretensión de que es absoluto, de que es irreductible, de que es la última verdad y la única ley universal. Y yo creo que no hay nada más, digamos, subjetivo, abstracto, cambiante, que la vida social, que el mundo de lo humano. Um, el gran problema de esto es que obviamente pues ya empiezan a aparecer una serie de políticas en ese juego entre las relaciones un poco tóxicas entre ciencia y política, ciencia y Estado, y a medida obviamente que el Estado que se está formando y que está tratando de encontrar un nicho para poder establecerse y perdurar desde ese momento, desde el siglo XVIII, siglo XIX hasta nuestros días, pues ha utilizado las diferentes ciencias para tratar justamente de mantenerse. Y en ese juego y en esas relaciones, obviamente las ciencias sociales, como las empezaron a conocer, empiezan a convertirse en el argumento y casi que en el escudo para que el Estado desarrolle sus políticas. Ya no es solamente el desarrollo de una serie de procesos científicos, desde las ciencias naturales, desde las ciencias biológicas, desde las ciencias duras, sino también ahora cómo poder explicar, no sé, un fenómeno social a partir del derecho, a partir de la sociología, a partir de la economía, a partir de cada uno de estos desarrollos epistemológicos en el campo de las humanidades. A mí por eso personalmente prefiero pues llamarnos humanistas o llamarnos ciencias, ni siquiera ciencias humanas, principalmente humanidades, porque pues estamos en ese trabajo, en entender un poco o aportar un poco desde una perspectiva cada vez diferente
lo que sucede en la vida del humano. Eh, ¿Por qué ahora, digamos, Colciencias trata esto? Digamos, por un lado está el hecho de que Colciencias necesita obviamente crear una serie de estándares y una serie de indicadores que den cuenta de cómo se desarrollan los procesos de creación y difusión de conocimiento en Colombia. ¿A partir de dónde? A partir de las instituciones educativas superiores. Y obviamente, pues para eso entonces tienen que crearse grupos de investigación, de los cuales se van a derivar semilleros de investigación, pero dentro de estos grupos de investigación entonces se proponen una serie de objetivos y una serie de temáticas que se van a desarrollar en papers, artículos de reflexión, revisión, de investigación, y así sucesivamente. La cuestión obviamente radica, y vuelvo y lo repito, pues para las personas que de pronto se están familiarizando con este hecho. En ciencias sociales a veces los trabajos que salen y los artículos que más se desarrollan son artículos de revisión, artículos de reflexión, es decir, cómo tratar de entender un fenómeno ya dado o tratar de aplicar a un fenómeno ya dado una serie de premisas, digamos, dispuestas en otros marcos. Esto, digamos, que no operaría de la misma forma en las ciencias aplicadas, en las ciencias duras, en donde obviamente pues los desarrollos ya aparecen con un método científico propio de cada una de estas ciencias duras y en donde así sea el más pequeño, digamos, descubrimiento es un avance considerable en este proceso de desarrollo de conocimiento. Yo no sé, al menos en el campo de la ciencia política, digamos que los últimos avances, digamos que podemos hablar en campo de entender el desarrollo de nuevas ideas, es tal vez comprender cómo se han desarrollado los populismos en Latinoamérica en el último tiempo. O sea, yo honestamente, pues de pronto es que estoy ya desactualizado porque pues de ciencia política también me he deslindado un poquito, pero, pero, pero digo, o sea, no creo que hayamos descubierto en los últimos 20, 30 años, no sé, la solución para acabar con la pobreza mundial o cómo hacer para que la corrupción no sea el flagelo más grande de los gobiernos latinoamericanos. Creo que eso es muy difícil para nosotros en un trabajo de investigación llegar a esas conclusiones o a ese tipo de resultados. Mientras que ya en el campo vuelve y juega de las ciencias aplicadas, pues los resultados pueden ser mucho más específicos, pero ya son un gran avance. Entonces, desde ahí, digamos que lo pienso un poco y lo reflexiono un poco. La idea también de empezar a deslindarnos un poco de esa pretensión de ciencia, de que todo lo que hagamos tenga que ser científico. Eso tiene que romperse un poco, además, por la forma en que se deben empezar a entender también las humanidades y lo social. Cada vez acercarse más a esos procesos en los cuales la gente necesita, obviamente, entenderse cómo operan las relaciones sociales, pero también cómo hacer de estas relaciones sociales y de lo que nosotros entendemos desde la academia algo funcional. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando entonces nuestro debate conversatorio del día de hoy, quería preguntarle a Valentina, bueno, tú nos decías que digamos, en el semillero hay personas de diversas carreras, de diversos conocimientos, particularmente desde tu carrera, tú eres historiadora, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo has visto o cómo crees que se refleja la labor de los historiadores y de las historiadoras en la construcción de esta forma de difundir el conocimiento? O sea, ¿cuál es el papel del historiador? ¿Cómo has, sí, qué tan, digamos, dentro de las dinámicas está el historiador al difundir conocimiento? Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poquito con que los historiadores contamos historias, ¿sabes? Yo puedo hacer un libro, un paper, un artículo contándote qué pasó después de la toma del Palacio de Justicia. Entonces, claro, eso yo lo hago pues ya desde mi experiencia, haciendo análisis de fuente, tomando fuentes primarias, secundarias, entrevistas, lo que haya salido en televisión, en radio, el hecho de que censuraron la transmisión y pusieron un partido de fútbol, todo este tipo de cosas, digamos, te estoy hablando de un evento reciente. Entonces, esto lo ponemos en un paper de 20 hojas, en el que hacemos una reflexión,
citamos a otros autores, decimos lo uno, lo otro, y claro, esto lo hacemos mucho bajo pues la forma en la que nos formaron, que a mí me enseñaron que uno no cita solo una fuente, que a mí me enseñaron que uno busca los trabajos y habla de lo que no se ha hablado. Entonces, ahí, desde ahí uno parte. Pero entonces, finalmente, lo que uno está contándole, pues, a la persona que le está leyendo, es, bueno, es que, pues, el M-19 entró por tal lado a tal hora y el ejército entró después por tal lado a tal hora. Entonces, que yo creo que el papel del historiador aquí en estas nuevas formas de difusión es mantener estas fuentes primarias, pero tal vez hacer más amena la forma en la que uno lo está contando. Digamos, yo puedo contarle a una persona en un podcast, bueno, hablo de podcast porque es lo que hago, qué pasó el día de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, porque muchas veces lo que pasa es que los historiadores, pues nos dedicamos únicamente a hacer y escribir y escribir y escribir, sin pensar, por ejemplo, que hay personas a las que les llama la atención la historia y que les gustaría saber de qué trató. Entonces yo creo que es un poquito simplificar, manteniendo obviamente una rigurosidad, manteniendo pues la objetividad, manteniendo el hecho de que todo lo que decimos tiene que estar justificado, pero es un poquito simplificar todo esto que hacemos un poquito difícil en cuanto a, digamos, no sé, las fuentes primarias, pues entregarle a las personas como, si usted quiere saber qué pasó el día de la toma y la retoma, pues aquí hay un podcast de 20 minutos donde yo le cuento con toda la investigación que hay detrás, pero de una forma mucho más sencilla para, por ejemplo, satisfacer solo la curiosidad, que es, por ejemplo, lo que hace Diana Uribe desde hace mucho tiempo. Entonces es como, claro, es un trabajo profesional mío que yo hago bajo todo lo que he aprendido, pero pues si a usted le da curiosidad, pues aquí está. Ya, yo como que lo entrego un poquito más masticado, entre comillas, para que la gente lo pueda consumir con mucha más facilidad. Muchas gracias. Rápidamente, Angélica, bueno, la revista es de antropología, la revista Vago, publican solamente antropólogos y antropólogas. ¿Y qué crees si la antropología colombiana ha cumplido o no? ¿O cuál crees que ha sido el papel de la antropología colombiana en el hecho de construir nación? ¿Qué falta por mejorar? ¿Qué logros así rápidamente ves de Ok. ello? Bueno, lo primero, sí, nosotros somos un grupo de antropólogos, general, pues como más que todo, pero no solo recibimos trabajos de antropólogos, digamos, hemos recibido algunos trabajos de una chica que estudia biología, bueno, que hace como varias cosas con, o sea, sí, ciencias sociales, pero también desde otras disciplinas, o sea, dependiendo también que se acople, digamos, al gran tema del volumen. Y por otra parte, bueno, creo que basta con historizar un poco la institucionalización de la antropología en Colombia para darse cuenta que sí ha estado como muy ligada la antropología a la construcción del Estado de Nación. Por una parte, pues el Instituto Etnológico, ¿no? En 1941, a través de muchas cosas que sucedieron en la historia, ya después se convierte como en el actual Ministerio de Cultura, entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta de cuál es el papel de los antropólogos aquí en Colombia. También ha estado como muy de la mano de los movimientos indígenas en los años 80 y gracias a todo esto también en la Constitución del 91 vemos cómo se diversifica a través de investigaciones y aportes desde la antropología la construcción de este Estado. Sin embargo, hace falta que se articule un poco más lo que decíamos, el conocimiento con las necesidades locales, porque no se puede hablar de la necesidad de Colombia, sino también de las necesidades en distintos departamentos, ni siquiera se puede homogenizar las necesidades, no sé, del Cauca, del Magdalena, del Cesar, sí, como del Amazonas, o sea, hay muchas, muchas necesidades y creo que nuestra labor debería estar un poco más ligada a ser ese puente un poco entre las comunidades y entre las instituciones, o sea, entender que están en proceso, ¿no? Que siempre, que no están ya conformadas, sino que estamos en un proceso de construcción inacabado y que nosotros podemos ser ese puente como antropólogos. Muchas gracias. Y finalmente, ya para dar paso a los comentarios o preguntas de las personas que nos están viendo y escuchando, quisiera preguntarle a Oscar
¿qué hacer para que la labor de los sociólogos se vea reflejada en la construcción de país? Bueno, súper complicada esta pregunta, pero sí, bueno, no solo sociólogos, sino también antropólogos, historiadores, ¿no? Yo creo que la gente está ahí, ¿no? La gente es la que está en las entidades territoriales, la gente está en las alcaldías, en las secretarías de educación, de salud, en los ministerios. Es decir, pues obviamente que la gente de las humanidades y las ciencias sociales no solo están en las universidades. De hecho, somos una minoría, diría yo, el 1% que estamos en las universidades, el resto de gente está en el campo, digamos, en el sentido del terreno, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí sí, digamos, tendrían que tener un papel importante las escuelas de donde salen egresados justamente para poder visibilizar todo este asunto. Una cosa que es muy interesante, que de hecho creo que muy pocas universidades lo ha hecho, y es que pues esos egresados que trabajan también, digamos, en la profesión, ¿no? Pues pudieran volver a las universidades, pudieran dar clases, invitarlos a que dicten conferencias, pues para que realmente la gente sepa qué es lo que hace un sociólogo, un antropólogo, un historiador, un filósofo en la vida real, ¿sí? Y creo que eso es como un deber, digamos, casi que de las asociaciones también profesionales, la Asociación Nacional de Sociología, de Antropología, de Historia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, esas asociaciones tienen una, digamos, casi que una connotación más académica que profesional, ¿no? Y eso es un tema, digamos, es algo que, digamos, yo peleo mucho a pesar de que esté en la academia, pero digamos que en la Asociación Colombiana de Sociología esté más pensada y de hecho en donde la participación sea más de la gente profesional que está en las instituciones, en el Centro Nacional de Memoria, en víctimas, en tierras, bueno, en fin, la gente está allá, la gente está allá, la gente está en las comunidades. Y es ese diálogo, ¿no? Ese diálogo que hay que mantener justamente con nuestros egresados y nuestras egresadas. Yo creo que es la única manera, ¿no? Digamos, para justamente poder visibilizar todo lo que hacemos los humanistas o los de las ciencias sociales, justamente lo que decía Jaime, pues para mostrar que en realidad nosotros sí somos totalmente útiles y no desde una utilidad netamente mercantilista, ¿no? Listo, muchísimas gracias a todos y a todas pues, por sus aportes y también muchísimas gracias a las personas del público que todavía nos acompañan. Pues siempre se alarga un poco cuando el tema y la conversación está chévere. Hoy ha sido un exitazo, llegamos a tener 35 personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los a los y a las que todavía siguen acá con nosotros. En este momento vamos a abrir el micrófono para quienes deseen pues, dar su opinión o hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas. Entonces pueden levantar la mano y nosotros les damos la palabra. ¿Alguien quisiera dar un aporte? ¿Alguna sugerencia? ¿Preguntas? ¿No? Dani, porfa, pones el fondo. Bueno, pues creo que nadie quiere dar su opinión. Entonces, pues nada, yo quisiera, no sé si nuestros... Ah, bueno, aquí ahí tenemos una mano levantada. Iván, ¿activas tu número? Digo, tu micrófono. Ya, listo. Ya, muchas gracias a todos. Pues, estuvo excelente el conversatorio de hoy. Un tema muy interesante. Felicitarlos a todos, a los panelistas, a los muchachos que están haciendo esto posible por el Museo de la Universidad del Rosario. No, simplemente el aporte es que, digamos que las necesidades, las crisis o las necesidades crean las cosas. Las revistas salieron digamos, por una necesidad y una iniciativa y fueron innovación, como lo que ustedes están haciendo con esto del Museo del Rosario, que la pandemia
hizo que ustedes generaran este espacio. Y es una forma de difundir, como no podemos ir al museo a conocerlo o a mirar las cosas, ustedes, esta es una forma de difundir la información. Yo estoy aprendiendo mucho con estos conversatorios semanales y yo creo que así como las revistas que hicieron o que están haciendo los estudiantes están para quedarse, yo pienso que también este espacio, a pesar de que la pandemia pase, no sabemos cuándo, estará para quedarse también. Yo pienso que esto es importante, este espacio, y es muy importante que se difunda, y es una forma de aprender para los que no conocemos muchas cosas como estos temas, y ojalá, y estoy seguro que llegaron para quedarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Y sí, de hecho, nosotros siento que estamos haciendo un poco alusión precisamente a lo que hizo Caldas y de lo que hablábamos el jueves, ¿no? De esa forma de difundir y de producir un poco conocimiento y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Alguien más quisiera hablar? El micrófono está a su disposición. No sé si nuestros panelistas quisieran pues, cerrar con algo, quisieran opinar o decir cualquier cosa, estaría perfecto. Oscar. No, yo solamente hacerle un poquito justamente divulgación, digamos, para si quieren tener mayor información sobre la revista Sigma, en Facebook ustedes pueden buscar como Revista de Estudiantes de Sociología Sigma con S. Y digamos que ahí es como una de las páginas importantes de la revista, y si quieren encontrar la mayoría de números de la revista, pueden irse a la dirección sigmarevista.wixsite.com/revista Sigma. Y decirles que pues justamente el 15 de julio tenemos el lanzamiento de uno de los números que está trazado, es decir, había salido, la idea era haber hecho el lanzamiento en marzo, pero justamente nos cogió la pandemia, y es el lanzamiento del número 18 de la revista, que se titula La moda, lo erótico y lo cotidiano. Entonces, bueno, tiene un tema bastante sexy, justamente, y ustedes ven que ahí se ve reflejado cómo son los temas que se están trabajando hoy en día en las ciencias sociales. Entonces, les estaremos haciendo llegar la invitación. Qué chévere que las revistas de antropología puedan ir, del Rosario puedan estar presentes, bueno, que este grupo del Semillero de Antropología y Medios, y bueno, digamos, creo que eso también es una cosa importante, ¿no? Que romper también estas barreras un poco institucionales, y que entre grupos de investigación de distintas universidades también puedan hacer combo, y porque creo que así hay mucho más poder, ¿no? En estos trabajos. Claro que sí, muchísimas gracias. No sé, Angélica, también quisieras lanzar tu cuñita. Sí, claro. Bueno, una invitación para los que nos siguen viendo y bueno, después para cuando suban este video. Pues nada, que no tengan miedo de proponer y crear, que no se sientan intimidados porque todos estamos aprendiendo y creo que esto no acaba nunca. Y bueno, nosotros estamos en Instagram como @revista_vago, en Facebook también nos encuentran igual, estamos disponibles a cualquier, no sé, sugerencia, inquietud y nada, agradecerles a todos por este espacio y ya. No, a ti por asistir. Valentina, ¿quisieras lanzar tu cuñita también? Sí, digamos que yo también quería decirles lo mismo que Angélica. Yo creo que a veces ver proyectos como consolidados o que ya tienen como una trayectoria un poquito amplia, es un poquito intimidante, pero pues todos los proyectos han empezado de cero, Antropo se salió de la nada, pues y Sigma y Avago también surgieron de ideas chiquitas, entonces como que si de pronto a alguien que nos está viendo como que le quedó sonando, pues que se animen, en serio, es como empezar y después de que uno empieza, va de para arriba. Y es aprovechar todo lo que tiene Internet. Existe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, SoundCloud. Hay de todo para que la gente aproveche como todos los recursos. Y también, bueno, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Semillero de Antropología y Medios. El sábado
Vamos a estar hablando sobre la relación entre economía y antropología, por si a alguno les llama la atención. Y ya, pues también nos pueden buscar en YouTube, que estamos como activando un poquito el canal. Y pues nuestros mensajes están abiertos por si quieren estar en Antropovoces, si quieren hacer parte del semillero, o si nos quieren proponer algún tema, pues lo pueden hacer con toda la tranquilidad y seguridad, que ahí estamos contestándoles siempre. Listo, perfecto. Y finalmente, Jaime, quisiera decir unas últimas palabras. No, nada, felicitar a los tres, Angélica, a Valentina y a Oscar por esas iniciativas y pues invitar a los demás estudiantes y las demás personas que están participando de estos espacios a que sigan adelante con ese tipo de iniciativas, a que rompan un poco con esas estructuras y esos esquemas tan a veces castrantes que presentan las instituciones, tanto educativas como las instituciones, digamos, que rigen estos órdenes educativos. Ah, ya, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces muchísimas gracias a Jaime, a Oscar, a Angélica y a Valentina por regalarnos un poco de su tiempo, un poco de su inmensa sabiduría. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Gracias también a las personas que nos vieron, que aún siguen acá, que nos escuchan. Y bueno, entonces para que por favor nos sigan también en nuestras redes sociales, ahí donde estamos moviendo todos los días, estamos publicando cosas importantes, tanto del museo como de la Universidad del Rosario, como de nuestra historia. Primero tenemos aquí el Instagram, lo están viendo, nos encuentran como Museo Raya al Piso UR. En Twitter también nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o con el @ de Museo Raya Piso UR. Nuestro Facebook es Museo de la Universidad del Rosario y nuestro YouTube, invitadísimos a que se pasen por allí, nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Allí estamos subiendo todos los videos y todas las conversaciones que estamos teniendo cada semana. Eh, y bueno, pues nada, pásense por allí. Y también hay una nueva, digamos, plataforma en la que se está moviendo el Museo de la Universidad del Rosario, que es en Google Arts and Culture. Entonces ahí pueden encontrar un poco el material que tenemos, algunas de nuestras exposiciones, así como algunas, digamos, de las colecciones, o bueno, la colección que tiene el Museo de la Universidad del Rosario. Cada una de estas obras y pinturas, de hecho, cuando le dan clic y entran allí, encuentran la descripción un poco, quién la realizó. Todo esto hace parte del Museo de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y finalmente, por favor, estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque la otra semana se viene algo muy chévere y muy importante para nosotros. Vamos a tener un evento de gran magnitud, esperamos que tenga una gran acogida, va a ser muy chévere, no les vamos a adelantar más, sigan nuestras redes sociales que allí vamos a estar publicando cada una de las cosas. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.